Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ha comenzado el curso político, lo ha hecho también para los escolares que desde la pasada semana saben que tienen su sitio específicamente en las aulas. Pero, como decimos, para el ámbito político, para todos aquellos que conforman nuestro espectro social en una ciudad como la nuestra, se consolida ese inicio de la etapa. Una etapa que, por cierto, va a ser muy importante a lo largo de los próximos meses por todo lo que se nos viene por delante. Tenemos año electoral, seguro en ámbito municipal, seguro en ámbito regional, quién sabe si en ámbito estatal, en ámbito nacional. Las fechas o la forma en la que se definan esos procesos electorales están todavía por ver. Lo cierto es que es un año muy interesante, una temporada en la que en este espacio en Onda Luz queremos dedicar una ventana a la actualidad precisamente para conformar el pulso político y en definitiva para dar voz a quienes son los verdaderos protagonistas de este encuentro. Desde hoy, todos los miércoles a esta hora, oportunidad para escuchar a los principales responsables de los diferentes grupos municipales, los grupos que, en definitiva, dan forma a la ciudad de Málaga. Paso directamente a presentar a nuestros invitados en el día de hoy. Juan Casas, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Éxitos a esta temporada y muchísimas gracias por invitarnos y permitirnos, pues, por esta ventana, dirigirnos a muchos malagueños. Tienen aquí su casa todos los responsables de los diferentes grupos políticos. Desde el Partido Popular hoy con nosotros, Mario Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, la verdad que un año intenso. Se te han olvidado las europeas. Se me han olvidado, es verdad. Que también tendremos europeas. O sea, creo que tenemos todas las elecciones en los próximos 8 meses. Bueno, es intenso. Esperemos que no llegue a ser aburrido especialmente para ustedes. Eduardo Zorrilla, portavoz de Izquierda Unida Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de Málaga. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Daniel. Por nuestra parte, encantado siempre de estar en este programa, que espero que te vaya muy bien en él. Pues muchas gracias también a Lorena Doña, a concejala socialista, que hoy nos acompaña aquí para dar voz al Partido Socialista, a un grupo que tiene mucha tarea por delante también, como el resto de compañeros, para hablar de muchas cosas. Sobre todo, gracias por venir. Buenas noches. No, buenas noches y muchas gracias a vosotros, porque como han dicho mis compañeros de tertulia, que hoy estoy en minoría. Hoy la cuota femenina está en minoría, pero siempre es un placer estar en esta casa y bienvenido también a ti a esta nueva andadura, que seguro que estará plagada de éxitos. Una nueva andadura que desde luego va a ser interesante, intensa en el ámbito político, en el ámbito municipal. Esperamos dar en este espacio cabida a todos los temas que son de interés y que van conformando precisamente esa cuota, la cuota de la actualidad en una ciudad como la de Málaga. Se está hablando mucho de las cuentas, se habla mucho de los presupuestos. Es curioso porque hace escasos 4 meses se daba conformidad a la aprobación definitiva de los presupuestos de 2018 y estamos ya pensando en los del 19, de eso sabe probablemente más Mario Cortés, el que hoy representa el equipo de gobierno del Partido Popular, porque ustedes afirman ya están trabajando en la elaboración del próximo documento, que por otra parte es lo que toca en esta fecha. Lo que pasa es que llama la atención porque nos movemos en una situación muy particular en el Ayuntamiento de Málaga. Sí, efectivamente, acaban de entrar en vigor, como quien dice, los presupuestos de este año y ya estamos viendo cómo van a ser los del año que viene, cuando no tenemos claro cuál va a ser la ejecución de este año, ¿no? O sea, hay una serie de condicionantes para la hora de poder proyectar un presupuesto a futuro. No obstante, hombre, la ilusión del equipo de gobierno siempre tiene que ser que tuviéramos presupuestos a primeros de curso, a principios de año, ¿no? Lamentablemente, desde que el PP perdió la mayoría absoluta, está yendo unos retrasos considerables a la hora de aprobación del presupuesto. Estamos hablando de que los presupuestos se aprueban a mitad y entran en vigor, si quitamos el mes de agosto por medio, realmente en septiembre. Eso se traduce claramente pues, en un retraso de todas las actuaciones que requieren inversión, porque el gasto corriente sí se prorroga, de forma que prácticamente durante todo el año no hay apenas movimiento en las calles de obras ni nada, y luego durante 3 meses tenemos que intentar concentrar todo lo que no hemos podido hacer en el año anterior. Eso no es algo que el equipo de gobierno le guste y ni mucho menos es algo, ¿cómo decirlo?, que al ciudadano le beneficia, todo lo contrario, porque al tener que hacer en el mismo momento muchas obras simultáneas provoca mucho más problemas de tráfico, mucho más molestia a los vecinos. Pero bueno, esto es, como yo decía el otro día, la nueva política, y la nueva política pues está asociada a un retraso de los presupuestos y evidentemente a una inejecución en muchos de los casos, porque hay veces que es imposible materialmente ejecutar una obra cuando la acabas de adjudicar 2 meses antes de que acabe el año, ¿no? ¿Eso qué pasa? Que te deja el dinero sin gastar. Parte de ese dinero sí se puede integrar al año siguiente, otro no se puede integrar al año siguiente, pasa a ser lo que se llama remanente y por tanto hay que ver si se puede reinvertir o tenemos que cancelar deuda.
y entonces eso condiciona de una forma muy drástica los presupuestos del año siguiente. Si yo preveo que voy a arreglar, vamos por ejemplo, X calles y al final no me da tiempo a arreglarlas, al año siguiente tengo que volver a presupuestar las calles que me han dejado sin arreglar, más las nuevas. Y eso provoca un retraso en las distintas actuaciones que en estos años de mandato pues está siendo evidente en muchos barrios. Bueno, pues lo cierto es que tenemos incluso un avance de lo que van a ser las nuevas ordenanzas fiscales que de alguna manera van a consolidar o van a conformar lo que finalmente acabará siendo el documento presupuestario del próximo año. Casi, no digo por alusiones, pero sí es cierto, el partido que en los últimos años ha sostenido en cierta forma las políticas del Partido Popular, ha apoyado al equipo de gobierno actual en el Ayuntamiento, es el grupo de Ciudadanos. Y es cierto que notamos, corríjanme si me equivoco, un cierto cambio de tendencia en las últimas semanas. No sé, parece que allí donde nos llevábamos también, a lo mejor no nos llevamos también. Ustedes dicen que no se les ha consultado para la elaboración de estas ordenanzas, que casi se han enterado por la prensa. ¿Cómo valoran ustedes este trabajo que les parece está poniéndose en marcha ya de parte del equipo de gobierno? Sin casi, Daniel. Vamos a ir puntualizando un poco a Mario de lo que ha dicho. En cuanto a ir amortizando deuda, no es ninguna mala noticia, porque cuando empezó esta legislatura, el Ayuntamiento de Málaga está endeudado un 110% de su presupuesto y en la actualidad ya es un 84%, y preveemos que a lo largo de este año y el que viene pues se bajará a un 74%, por lo tanto eso no es una mala noticia, al revés, es una buena noticia que la institución y el Ayuntamiento de Málaga no esté tan endeudada. Málaga, los 2 primeros años, fue de las grandes ciudades la primera en sacar sus ordenanzas fiscales. Tuvimos 2 años de bajada de impuestos, el 16 y el 17. El 18, pues lo que hicimos es que se congelaron la bajada de impuestos. Ya veníamos con las medidas que se habían tomado en el año 2016 y 17, pero resulta que este año pues nos enteramos por los medios de comunicación que el equipo de gobierno pues, había y ha planteado unas ordenanzas fiscales para el año 19. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que ni tan siquiera nos han llamado pues, para reunirnos o para debatirlas o para negociarlas. Por lo tanto, estamos en el primer paso, que son las ordenanzas fiscales, que son la antesala de los presupuestos del año 2019. Primero hay que estimar más o menos los ingresos que vamos a tener para luego elaborar un presupuesto certero y saber lo que nos podemos gastar y lo que podemos invertir. Extrañamente, Francisco de la Torre Prados, desde que anunció que iba a repetir como candidato, cambió totalmente en cuanto a la relación con el Grupo Municipal Ciudadanos. Veníamos 3 años de acuerdo, 3 años donde se había cumplido hasta el último punto de todas las propuestas que habíamos puesto encima de la mesa para desbloquear presupuestos y modificaciones presupuestarias, que hemos tenido modificaciones presupuestarias 3 años consecutivos, siempre lo habíamos apoyado, pero, insisto, desde que Francisco de la Torre Prados anunció que iba a ser el candidato del Partido Popular para aspirar a volver a ser el alcalde de Málaga, pues cambió su forma de actuar, empezó a incumplir con nosotros y bueno, pues en esa situación estamos. Veremos lo que pasa en el próximo pleno cuando lleven las ordenanzas fiscales, si no las retiran antes y bueno, pues iremos viendo estos meses. Nosotros ya lo dijimos en junio, que dentro de nuestro pensamiento siempre hemos querido tener presupuestos en el año 2019, independientemente a que sea un año de elecciones, pero bueno, habrá que esperar y saber si Francisco de la Torre Prados pues quiere tener presupuestos en el año 2019 o está buscando alguna otra estrategia que en estos momentos desconozco. Partido Socialista, Lorena Doña, ¿cómo valoran lo que hasta ahora han conocido en torno a estas ordenanzas? Ustedes en las últimas semanas han estado hablando y mucho de plusvalías, su candidato a la alcaldía, de hecho, insiste, quiere una Málaga libre de plusvalías, ciudad libre de plusvalías. En definitiva, ¿cómo valoran lo que hasta ahora está siendo el primer movimiento en torno a la economía municipal del año que viene? Bueno, empezando por lo último, efectivamente desde el Grupo Municipal Socialista y la persona de nuestro candidato y portavoz municipal, Daniel Pérez, llevamos hablando de más de 3 años de que Málaga sea una ciudad libre de plusvalía y libre de plusvalía mortis causa. Con respecto a lo que estábamos hablando, era curioso cuando hablaba Mario de la nueva política
Y creo que el único que no se ha enterado que hay una nueva política es el alcalde, Francisco de la Torre, porque es que en este caso lo acaba de comentar ahora mismo Juan Casá, ¿no? Ni tan siquiera se ha parado a negociar con su socio de investidura, que hasta la fecha siempre le había apoyado, vamos, lo ha comentado él, no voy a venir yo aquí a descubrir absolutamente nada. Esas son las formas que tiene el alcalde Francisco de la Torre de entender el debate, el diálogo y la nueva política, el consenso. Llegados a ese extremo, ni tan siquiera con su socio de investidura. Por tanto, imagínese con nosotros, ¿no? Con nosotros no se ha contado en absoluto, ni antes, ni durante, ni después. Nosotros vamos a seguir con las mismas propuestas. Entendemos además que dentro de las ordenanzas fiscales que hemos tenido conocimiento, que se pretenden llevar a la comisión y posteriormente a pleno, no hay muchas cosas que son totalmente insuficientes. Está el tema de la tasa de basuras para los polígonos industriales, con una reducción sin haberla tenido en cuenta y ni haberla negociado previamente con el empresariado y todo el tejido empresarial de los parques industriales de nuestra ciudad, algo que desde luego no tiene ninguna lógica, que ni tan siquiera tenía en el texto de esa que aparece en este borrador. Está el tema que también incluyen de la tasa especial de basuras para los apartamentos turísticos, que realmente se aborda de una forma que entendemos desde el Grupo Municipal Socialista que es totalmente insuficiente y que el debate sobre los apartamentos turísticos tiene que ser superior para poder terminar con esto y poder regularlo de otra manera. Y, por supuesto, nosotros vamos a seguir apostando por lo que comenzábamos hablando en mi intervención, porque Málaga se convierte en una ciudad libre de plusvalía. Ya existen ejemplos de ello en nuestra provincia, con gobiernos municipales como puede ser de distintos colores y de distintos signos, como puede ser Rincón de la Victoria, gobernado por el Partido Popular ahora, o el de Nerja, gobernado por el Partido Socialista, que ya han tomado como suya lo que ya la ley admite, que es una bonificación de hasta el 95%, para que deje de ser la gran lacra el de la plusvalía por mortis causa, que nos genera una serie de situaciones dantescas a muchísimos de los malagueños y malagueñas. De eso sabemos mucho en el Grupo Municipal Socialista, porque además hace ya tiempo que abrimos una serie de oficinas de atención a la plusvalía en algunas de nuestras agrupaciones y hemos atendido a un montón de familias, más de 300 familias con situaciones dantescas, del tipo de que además no solamente tienes la pena y el enorme problema de haber perdido a tu ser querido, en muchos casos tu esposa, tu esposo, tus padres, sino que además para poder seguir viviendo en tu misma casa tienes que hacer frente a una plusvalía. Por tanto, nosotros seguiremos apostando por eso y estamos convencidos que lo lograremos. Eduardo Zorrilla, yo no sé si a usted le ha llamado el alcalde para hablarle de las nuevas ordenanzas, si ha recibido alguna llamada. Dice Ciudadanos que no. Lamentablemente. A ustedes tampoco. Imagínense si al Ciudadanos no lo ha llamado, a nosotros yo creo que ni se le ha pasado por la cabeza. Y es que yo creo que, bueno, escuchando a Mario, a mi amigo Mario, parece que la culpa de que se retrase la aprobación de los presupuestos es de todos los demás y no del equipo de gobierno. La situación, la nueva política que él llama, más que nueva política, es nueva situación, cuando no estamos ya en una situación de mayoría absoluta, como había anteriormente, pues la política obliga también, y eso es la política, a llegar a acuerdos con los demás. Para llegar a acuerdos hay que tener voluntad de llegar a acuerdos. Y hay que intentar, pues, no imponer el 100% de lo que tú pretendes de tu programa, sino intentar acuerdos en los que cada uno ceda un poco y se puedan sacar cuestiones en común. Yo creo que si se ha retrasado en años anteriores es por la inflexibilidad, sobre todo, del señor alcalde en cualquier negociación, y de eso podría hablar mucho más mi compañero Juan Casá que yo mismo. Y si se retrasa en esta próxima ocasión es por lo mismo, por falta de voluntad de querer llegar a acuerdos con los demás. Ojalá nosotros, porque nosotros sí que estamos abiertos tanto en temas de presupuestos como en ordenanzas fiscales a hacer propuestas y a poder llegar a acuerdos. Creemos que tanto los presupuestos como las ordenanzas fiscales son instrumentos, los instrumentos principales con los que tiene un ayuntamiento para llevar a cabo sus objetivos. Y en este sentido, y centrándonos en las ordenanzas fiscales, que es lo que toca ahora discutir y aprobar próximamente, pues las ordenanzas fiscales, que son los tributos municipales, tanto impuestos como tasas, como exacciones fiscales, nosotros no los demonizamos, creemos que son necesarios para sostener unos servicios públicos de calidad. Si queremos tener
en la ciudad de Málaga, pues una limpieza de calidad, una buena política de vivienda, una buena política de servicios sociales municipales, del cuidado de nuestros parques y jardines, policía local en nuestros barrios, unas buenas instalaciones deportivas municipales, unas buenas instalaciones y eventos culturales. Hacen falta para ellos unas ordenanzas fiscales que recauden lo necesario para poder sostener esos servicios públicos de calidad como nosotros queremos. En ese sentido, yo creo que el debate sobre si bajar o no bajar los impuestos no es el debate principal, no es un debate falso. Yo creo que lo que se trata es de discutir quién paga más y quién paga menos. Y cómo conseguimos que pague más quien más capacidad económica tiene y pague menos quien menos capacidad económica tiene. Creemos que en Málaga, a diferencia de otras ciudades, nuestros impuestos municipales no es que sean altos o bajos, es que son de los menos progresivos que hay en toda España. La diferencia entre lo que pagan quien más tienen y lo que pagan quien menos tiene es más pequeña aquí que en otras ciudades. Si cogemos el IBI, podemos ver que la mayoría de la población pues paga un IBI que está a la altura de otras ciudades, probablemente, pero, por ejemplo, una gran superficie paga menos en Málaga que en ningún otro sitio. Y eso creemos que es una lacra, que es una rémora para poder llevar a cabo unas políticas municipales en condiciones de las que disfrutemos todos. Nosotros creemos que las ordenanzas fiscales pueden servir para una cierta redistribución económica en el sentido de que pagando más quien más puede y pagando menos quien menos puede se van a sostener servicios públicos de los que nos vamos a beneficiar todos y todas, independientemente de nuestra capacidad económica. Ahí ya hay una redistribución económica y puede servir también para otro objetivo que se utiliza poco aquí, para conseguir una mejor sostenibilidad medioambiental en la ciudad. ¿Cómo? Pues estableciendo bonificaciones, como se está haciendo en otras grandes ciudades, y no me refiero solo a España, sino en otras ciudades de Europa que están cumpliendo con objetivos de disminuir la contaminación y emisiones de CO2, reconocido incluso por organismos internacionales, pues reducir los impuestos a aquellas empresas que realicen instalaciones solares o planes colectivos de transporte. Pueden servir también para conseguir otros objetivos, como mejorar el acceso a la vivienda. ¿Cómo? Pues estableciendo o gravando más esos pisos que están vacíos. O también mediante una fiscalidad de los alojamientos turísticos. Aquí se ha dado un paso en la propuesta que hace el equipo de gobierno de establecer una tasa específica de basura a los alojamientos turísticos, pero creemos que no es suficiente e incluso puede que no sea muy eficaz, habida cuenta de que casi la mitad o más de la mitad de los alojamientos turísticos no están legalizados. Había que explorar y nosotros estamos preparando en ese sentido otras propuestas. Y en breve pues haremos una batería de propuestas con la finalidad, ya decimos que no es de hacer público cuáles son nuestras propuestas solamente, sino de sacarlas adelante, y nos ofrecemos a llegar a acuerdos con el equipo de gobierno para poder sacar muchas de ellas adelante. Hay voluntad de parte de todos los grupos de alcanzar acuerdos, de poder hablar precisamente con el equipo de gobierno para alcanzar esos acuerdos, pero el equipo de gobierno ha dado este primer paso por, digamos que, motu propio y precisamente para ir avanzando en esta materia. ¿Por qué, a diferencia de otros años, se ha hecho de esta manera? Mira, el problema es que desde los discursos a la realidad pues hay una gran diferencia. Desde las propuestas y la voluntad de acuerdo que se suelen comentar públicamente en los medios de comunicación a cómo se estructuran las propuestas de una forma real, pues hay una gran diferencia. Estamos hablando de quitar los impuestos mortis causa, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, para todo el mundo. Eso supone 30 millones de euros. ¿De dónde vamos a sacar 30 millones de euros? Esa es la pregunta. Cuando se hacen propuestas de presupuesto, ¿de dónde sacamos el dinero? Cuando me dicen, suban ustedes el número de bomberos, en el caso del conflicto, lo que me dice Juan en su famosa línea naranja, le digo, es que legalmente no podemos hacerlo, pero a él le da igual, él lo propone. Al final, esto es política galería, política ficción, porque el que tiene que gobernar, y en este caso toca al Partido Popular, tiene que cuadrar las cosas. Y corrijo a Eduardo Zorrilla, los presupuestos no solamente, las ordenanzas fiscales, los tributos, no solamente es para recaudar, también sirven para generar empleo. Eso es lo fundamental. Nosotros, en esta propuesta que hemos hecho, que es
bastante equilibrada, muy parecida a la del año pasado, por eso esperamos que Ciudadanos la apoye, porque no tiene grandes diferencias. Es un esfuerzo importante que hemos hecho en el transporte público. Todos sabemos cómo está el precio de la gasolina y el diésel. Eso supone una merma muy importante para los recursos de la AMT. Y sin embargo, al contrario que otras ciudades, yo invito a que alguien vaya a ver cuánto vale el autobús en Madrid o en Barcelona, por cierto, 2 ciudades gobernadas por círculos parecidos a Podemos. Nosotros no hemos subido el billete de autobús, sin embargo, sí va a subir el coste de la AMT. Esos son esfuerzos. Cuando no le subimos los impuestos a la superficie y a los comerciantes, es porque intentamos favorecer el comercio y favorecer los puestos de trabajo. Y esa curvatura del círculo, que eso es lo complejo, porque tienes que tener una serie de gastos en la ciudad para mantener los servicios de calidad, tienes que mejorar incluso los servicios, la gente no para de pedir nuevas líneas de autobuses, que lleguen más, que tengan más frecuencia, eso vale dinero. Por otro lado, la gente nos pide, oye, no suban ustedes los impuestos. Y por otro lado nos dicen, vamos a bonificarlo. Pues ustedes me dirán cómo se cuadra todo eso. Si yo ingreso menos, pero quiero gastar más, pues como no os toca la lotería, no sé cómo vamos a cuadrar esto. Desde la oposición es muy fácil, por hacer propuestas, cuanto más rocambolescas y lo que es mejor, populistas suenen de cara a los ciudadanos mejor. Ciudadanos, bajemos los impuestos a todo el mundo. El PSOE, quitemos las tasas de plusvalía. Encantado. Y como decía yo el otro día, pongamos la MT gratis. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo lo pagamos? ¿Cómo se pagan estas cosas? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que una cosa es la voluntad de decir que quiero llegar a un acuerdo y otra cosa, las propuestas sobre las que debatimos. Las propuestas que debatimos en muchos casos son ilusorias, son brindis al sol, que queda muy bien de cara a la ciudadanía, pero cualquier ciudadano con una mínima formación dice, aquí no cuadran las cuentas. Y la pregunta es muy simple, quitemos todas las plusvalías mortis pausa, encantadísimo. ¿Cómo las pagamos? ¿Qué recortamos? Pues yo cerramos un consejo muy sencillo, después busque el teléfono y y llame a su compañero de partido, alcalde del Rincón de la Victoria, ¿Sabes cuánto? pregúntele cómo lo ha hecho. ¿Sabes cuánto Yo le ha creo que es supuesto bastante al sencillo. alcalde del Rincón, que más que estuve el otro día charlando precisamente con él, la plusvalía mortis causa Rincón de la Victoria le supone al Ayuntamiento del Rincón 300.000 euros. ¿Por qué? Porque el nivel de la población es una población más joven, el número de mortis causa que hay son menores, suelen ser unos barrios que han crecido en los últimos años con motivo del boom de la ciudad y no tienen una gran problemática con las mortis causa. Sin embargo, aquí sí. Luego, mire usted, depende de donde estemos, se podrán tomar medidas de una manera o de otra. Lo que está claro es que subir los impuestos perjudica al empleo y bajar los impuestos perjudica a los servicios públicos y hay que buscar un equilibrio. Vamos a buscar ese equilibrio también en nuestro debate, en este caso con el señor Casas, que seguramente tiene algo que aportar a esta conversación tan interesante en torno a las cuentas municipales. Gracias, Daniel. Bueno, Ciudadanos nunca ha hecho brindis al sol, porque de hecho hemos llegado a acuerdos durante 3 años seguidos. Perdón, se han cumplido por parte del equipo de gobierno, por lo tanto, es que se podían realizar. En cuanto a bomberos y la línea naranja, son matizaciones. Y tú lo sabes mejor que nosotros, pedíamos 3 cosas y una de ellas era llevarlo hasta donde permitiera el límite legal. Dicho esto, has dado un dato, por ejemplo, del Rincón de la Victoria que yo desconozco, pero ¿cuánto es el presupuesto anual del Rincón de la Victoria? Y yo ahora te voy a dar el dato, que es del presupuesto del Ayuntamiento, la propuesta de Ciudadanos es un 2%, 16 millones de euros. ¿De dónde sacarlos? Muy fácil. Uno, cuando hace convenios urbanísticos con promotores, lo que hace es que cuando tú llegas a un acuerdo lo cobras, ¿vale? Luego hay casos como el de Moneo. Málaga tiene 160 millones de euros sin cobrar en convenios urbanísticos. Fíjese usted, daría para 10 años 160 millones, le estoy diciendo que son 16 millones de euros, que es el 2% del presupuesto anual, daría para 10 años para dejar de meterle la mano en el bolsillo al contribuyente malagueño. Señor Zorrilla, ¿algo que aportar? Yo creo que Mario vuelve a incidir en lo mismo que yo criticaba en cuanto a que el debate no es el bajar o no los impuestos. Él construye su argumentación en el sentido de que bajar los impuestos a los comercios, a las grandes superficies, crea empleo. Y nosotros creemos que no. Es decir, bajarle los impuestos por poner un ejemplo, a una gran superficie, no voy a decir el nombre, cualquiera de las que se nos pueda venir a la cabeza, y que paguen como paguen en Málaga, esa misma gran superficie, la mitad o incluso la cuarta parte de lo que se paga en Madrid, eso no está creando empleo.
Sí estamos de acuerdo en que, por ejemplo, el pequeño comercio tiene que tener un tratamiento fiscal más favorable, porque ahí sí que se crea empleo y se crea un empleo de más calidad. Pero no en todos los casos, no en cuanto a las grandes superficies, porque en este sentido yo creo que el tener una fiscalidad que sea más progresiva, que consiga recaudar más de quien más tiene, va a conseguir, por un lado, que quien menos capacidad económica tiene, ya sean personas, ya sean empresas, pues puedan pagar menos, y quien más tenga puedan pagar más. Un ejemplo en Madrid. En la reciente corporación, en la Concejalía de Hacienda, por cierto, llevada hasta hace poco por un concejal de mi partido, de Izquierda Unida, se consiguió con las ordenanzas fiscales bajar el IBI a la mayoría de la población y recaudar 60 millones de euros más en total al año. ¿Cómo se hizo esto? Pues aumentando la progresividad y aumentando ese impuesto sobre las grandes superficies comerciales y sobre las viviendas de más lujo. En este sentido, yo creo que eso es una política que no solo no destruye empleo, sino que contribuye a crearlo, porque luego tener unos servicios públicos de calidad también crean empleo, y también crean empleos de calidad, porque para tener un buen servicio de limpieza, para tener más policía en los barrios, para tener más cuidado en nuestros jardines, para tener una buena política de vivienda, eso también está generando empleo, y empleo de calidad en la ciudad. Antes de una breve pausa que tenemos que hacer, me gustaría escuchar una última intervención en torno a esta materia de parte del Grupo Socialista. Lorena Doña. Bueno, lo primero, comentarle a Mario Cortés, que el Grupo Municipal Socialista no hace propuestas irrealizables. Nosotros somos un partido con vocación de gobierno, y le garantizo que todas y cada una de nuestras propuestas son más que posibles y más que fáciles y factibles de llevarlas a cabo. Y comentaba Eduardo el tema de que Málaga es una de las ciudades con los impuestos menos progresivos, y efectivamente es así. Y la progresividad tiene que estar a la hora de pagar impuestos. Voy a poner solamente un ejemplo. En Málaga no llegan las personas que pueden llegar a acceder a una ayuda al IBI, no llegan al 5%. O sea, el 95% de los malagueños y malagueñas no pueden acceder a la ayuda del IBI. Eso no es progresividad. Eso no es tener una normativa fiscal igualatoria para todo el mundo, ni equitativa, ni progresiva, ni nada que se le parezca, y eso no es favorecer ni el empleo ni ayudar a las familias malagueñas. Estamos hablando de política municipal, estamos abordando todas las materias que bien tienen que ver con eso que configura nuestro Ayuntamiento de Málaga, tan amplio, tan diverso y desde luego tan entretenido. Así esperamos que esté siendo este espacio. Una pequeña pausa para la publicidad y seguimos. Pendientes en Onda Luz Televisión de la Casona del Parque, pendientes de la actualidad política municipal. Lo vamos a estar a lo largo de toda la temporada, a esta hora, ya lo saben, cada miércoles, con los principales protagonistas, las voces de los grupos que representan a toda nuestra ciudad. Hemos estado un buen ratito hablando de economía, hablando de esas ordenanzas municipales, hablando en definitiva de los impuestos y de la conformidad, de la composición inicial del que será el nuevo documento presupuestario cara al próximo año. Creo que es interesante que abordemos otras materias. Se está hablando y mucho también en la ciudad últimamente de urbanismo, y no desde luego por nuevos proyectos, que también los hay, sino por alguna que otra acusación que no ha terminado de dejar bien, en este caso, al equipo de gobierno. De hecho, está previsto que el próximo día 27 por la tarde, el próximo jueves, se aborde ese pleno extraordinario en el que se ha pedido explicaciones al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de parte de los diferentes grupos de la oposición en torno a esas acusaciones que antiguos responsables de la gerencia de urbanismo realizaban hace escasas semanas. Todo esto ha levantado una gran polvareda en el ámbito político y nos tiene a todos muy pendientes de lo que ocurra en esa sesión plenaria, aunque las explicaciones y prácticamente el esbozo de lo que supone esa puesta en escena lo tenemos ya. El equipo de gobierno no sé cómo valora esta petición inicial de parte de la oposición de ese pleno, al que se ha dado conformidad para el próximo día 27, y si algo va a cambiar al respecto de lo que se ha anunciado, de lo que se ha abordado en los últimos días. Mira, la oposición, y ahí incluyo a Ciudadanos, llevan durante este mandato buscando todo lo que pueden a ver si nos sacan los colores del equipo de gobierno. Esta ya es la tercera comisión de investigación en este mandato. Nunca había una comisión de investigación, ya llevamos 3. Las 2 anteriores, ya ven ustedes cómo ha terminado, con total solvencia para la gestión del equipo de gobierno. Y ahora pues lo intentan
con la gestión de urbanismo, ¿no? Y ahí han montado el teatrillo habitual en las comisiones, citando a funcionarios, interrogándolo como si fuera Edgar Hoover en aquellas comparecencias americanas. Y bueno, el ciudadano que juzgue de lo que se está diciendo allí. Quizás lo más llamativo fue que el otro día 2 funcionarios que eran cargos de libre designación por parte del Partido Popular y que fueron cesados, pues han acusado 5 años después de que le incitaban a prevaricar. Entonces, claro, yo lo que me planteo es, ¿y qué han hecho los 5 años estos? ¿Se les había olvidado? Porque cuando se les preguntó en los medios de comunicación, se retractaron y dijeron, no, bueno, tampoco fue así. Ahora, 5 años después, una comisión de investigación, a unos meses de las municipales, animadas por los señores de la oposición, de repente cambian la versión y ahora resulta que es que el alcalde de Málaga conocía todo y prácticamente es que esto era un nido de prevaricadores, ¿no? Entonces, claro, es muy llamativo para los medios de comunicación, pero de nuevo es algo que ya se juzgó. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una sentencia que no tenía por qué haber entrado en el fondo, puesto que era un tema laboral, se expresan los 3 jueces diciendo que el tratamiento de uno de los expedientes, que precisamente hablan estos 2 señores, esa señora y señor que declaran, se hizo con total arreglo a la ley y que no hay ningún tipo ni de incitación a la prevaricación ni nada parecido. Entran en el fondo, cuando realmente era un tema laboral. Tampoco vi que estos 2 señores fueran de testigos de parte a decir esto que dijeron el otro día en el Pleno y lo dijeran delante de un juez en el Tribunal Superior de Justicia. Luego, ¿qué estamos hablando? Pues yo creo que estamos hablando de electoralismo previo a las elecciones, así de simple. Vamos a crear una comisión de investigación, vamos a liarla un poco, vamos a lanzar acusaciones y vamos a ver qué queda. Anuncia a Ciudadanos, vamos a la Fiscalía. Mientras la Fiscalía se pronuncia y no se pronuncia, ya estamos aquí en las municipales. Que eso también supongo que estarán calculándolo para ir a la Fiscalía cuando llegue el momento. Porque en cuanto el fiscal vea eso, dirá, mire usted, a mí qué me cuenta, si el Tribunal Superior de Justicia ya se ha pronunciado en la misma línea. Pero en fin, iremos a comisión de investigación, iremos a un pleno que pidió el Partido Socialista y comparecerá el alcalde y dará las explicaciones que tenga que dar y será pues como la comisión de Limasa o como la comisión de Arnatura, pues otro fiasco de la oposición en un intento de buscarnos algo para intentar ganar por lo que no ganan en la urna. Pero la realidad es que este equipo de gobierno desde que empezó, en el año 95, ni un solo tachón de corrupción ni nada que se le parezca. Lo siento por la oposición, pero es la realidad de este equipo de gobierno. Señor Casal, ¿es cierto que ustedes calculan las fechas que están pendientes para ver cuándo van o no van a la Fiscalía? Ciudadanos ha entrado en las instituciones para apoyar la transparencia y la regeneración. Nuestra obligación es que si algún grupo político propone una comisión de investigación, no podemos, no debemos y no queremos ser cómplices del equipo de gobierno. Hemos tenido 3 comisiones de investigación. Mario asegura y afirma ciertos temas que están bastante lejos de la realidad. La primera comisión de investigación fue de Limasa, que precisamente presidí yo. De ahí sacamos muchísimos datos muy jugosos para seguir avanzando sobre el modelo de empresa de limpieza de la ciudad. Pero no solo eso, Mario, sino que ahí el presidente del comité de empresa, el señor Belmonte, yo no soy sospechoso de tener ningún trato con él, porque saben ustedes, recibo críticas por parte del comité de empresa y yo he sido crítico con ciertas cosas, por lo tanto, no genere usted fantasmas que no hay. Pues dijo allí públicamente, con luz y taquígrafo, que había habido enchufes. Nosotros, cuando sabemos eso, y como yo soy el presidente de la comisión, mi obligación es ponerlo en conocimiento del fiscal. El fiscal lo admite a trámite y, después de investigar, lo que dice es que esos delitos han prescrito. La segunda comisión de investigación, que también fue pedida por los compañeros de la oposición, insisto en que nosotros jamás nos negaremos a poner luz y taquígrafo a la gestión municipal, la presidió nuestro compañero Eduardo Zorrilla, que estoy seguro que relatará todo lo que ha pasado. Y la tercera, que es la comisión de investigación en urbanismo, que también ha sido propuesta de nuestros compañeros de la oposición y no somos cómplices de tapar nada y apostamos por la transparencia, pues hay 2 altos exfuncionarios o funcionarios que hicieron unas declaraciones muy graves y volvemos a lo mismo que en Limasa. Como el que preside la comisión de investigación es mi compañero Alejandro Carballo, viceportavoz
del Grupo Municipal Ciudadanos, nuestra obligación es llevarlo y ponerlo en conocimiento del fiscal. Una vez el fiscal analice eso, lo admitirá a trámite, no, y lo que pueda pasar. Pero mi obligación, y voy más allá, no como político, o la de mi compañero Alejandro, es que si tenemos conocimiento dentro de una comisión de investigación, con todos, con muchos concejales del ayuntamiento, con cámaras, que es lo que siempre hemos dicho, poner luz y taquígrafo, nuestra obligación como presidentes de una comisión de investigación es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, porque para eso somos presidentes, en este caso de la Comisión de Investigación de Urbanismo. Y hablando de obligaciones, el Grupo Municipal Socialista decía su obligación era forzar precisamente la puesta en marcha de ese pleno. Efectivamente, bueno, yo quería hacer también una pequeña apreciación. Comentaba Mario que nunca se habían convocado comisiones de investigación y parece que ahora de repente la oposición nos había dado un alarde tremendo de querer convocar comisiones de investigación. Yo le voy a explicar una cosa que entiendo que usted lo conoce, pero no toda nuestra audiencia tiene por qué conocerlo. Hasta ahora no habíamos podido tener comisiones de investigación en el Ayuntamiento de Málaga porque el Partido Popular tenía una mayoría absoluta. Entonces, por mucho que propusiéramos, nunca nos lo aprobaban. Y eso me puede dar la razón el señor Zorrilla, Eduardo, en ese momento. Por eso es así. Llama poderosamente la atención, además, que, como ya han comentado quienes me han precedido, ha habido 3 comisiones de investigación, efectivamente. Y llama muchísimo la atención que en esas 3 comisiones de investigación que se han celebrado, la de Limasa, como habla Juan, la de Arnatura, ahí sí que ha comparecido el alcalde. Ahí ha comparecido. Nos llama poderosamente la atención que no haya querido hacerlo en este caso de urbanismo, cuando además, precisamente, las últimas personas que intervienen en la última sesión, que además fue a petición del Grupo Municipal Socialista, la señora Domingo, el señor Íñiguez, y que se pide la comparecencia del alcalde, que declina y no quiere dar la cara en este asunto, dicen y corroboran que estaba el alcalde al tanto de todo. Pero además, es más, han sido 3 sesiones de la comisión de investigación. Estos hechos que estamos hablando ahora, de presunta incitación a la prevaricación y presiones y todo esto que estamos comentando aquí ahora mismo, de esto se habló en la última sesión. Pero ya desde la primera sesión de esa comisión de investigación contamos con 3 funcionarios, 3 inspectores, y era dantesco la situación que comentaban y que ponían de manifiesto de falta de medios y de la situación en la que tenían que trabajar. Y efectivamente, Daniel, como decía, desde el Grupo Municipal Socialista hemos podido utilizar algo que el reglamento orgánico de pleno prevé, la legislación prevé, que hasta ahora por la mayoría, el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular nunca habíamos podido utilizar, que era la convocatoria de un pleno extraordinario, que además se pueden convocar 4 a lo largo de una legislatura, eso lo prevé así la legislación. Ya utilizamos una de esas convocatorias cuando el alcalde tampoco quería dar la cara y no quería debatir sobre el estado de la ciudad, como si no fuese necesario debatir sobre ello, y ahora entendíamos que era nuestra obligación forzar a que el alcalde Francisco de la Torre diese la cara sobre este asunto. Es que las cosas que se dijeron en esa y se han dicho a lo largo de esa comisión de investigación han sido muy graves. Han sido muy graves y entendemos que el alcalde no puede seguir escondiéndose detrás del gerente ni detrás de cualquier concejal. Es que las acusaciones es que lo señalaban a él directamente como que estaba al tanto de todo, por tanto lo habría tenido muy fácil dando la cara. Así que no ha querido comparecer en la comisión de investigación y no hemos tenido más remedio que forzar ese pleno extraordinario, que por cierto termino de comentar ya por la normativa para que todo el mundo lo conozca, porque ya les digo, lamentablemente no ha habido muchas oportunidades de poder hacer uso de esta opción, además de esas 4 posibilidades que existen de poder convocar un pleno extraordinario. Si el alcalde no hubiese, porque alguna gente dice, pero es que lo ha convocado, claro, es que tiene obligación de convocarlo. En caso de que no hubiese hecho, lo convocaría automáticamente el secretario del ayuntamiento. Por tanto, estamos deseosos y deseosas de que llegue el jueves, que tendremos sesión ordinaria de pleno en la mañana, y a partir de la tarde ese pleno extraordinario sobre los expedientes urbanísticos, y escuchar qué tiene que decir el alcalde sobre todo esto, porque la verdad que es más que necesario. No le negarán dedicación los ciudadanos a nuestros políticos. Tenemos que escuchar también a Eduardo Zorrilla de Málaga para la Gente, que acude gustosa a esta sesión extraordinaria, a este pleno extraordinario del próximo día 27, porque ustedes además incluso han pedido desde el primer momento dimisiones concretas precisamente para hacer frente a lo que consideran es una situación insostenible. Sí, creemos que hay responsabilidades políticas importantes en todo este asunto, como se está poniendo de manifiesto en esta comisión de investigación, que fuimos quienes lo solicitamos.
y tuvo el apoyo del resto de los grupos de la oposición. Pero empezando por el principio, hombre, lo primero decir que resulta encomiable el esfuerzo que hace el señor Cortés por echar tierra encima de esta y de las anteriores comisiones. Encomiable porque le toca a él comerse este marrón, hablando de forma vulgar, cuando quizás aquí tendría que estar en este tema, tendría que dar las explicaciones el concejal de urbanismo, incluso el portavoz del Grupo Popular o el propio alcalde. Pero por más que lo intente y resulta enternecedor, no puede conseguirlo. Las comisiones de investigación, tanto estas como las anteriores, para aclarar un poco, porque se confunde aquí la Fiscalía, la Comisión de Investigación, etcétera. Las comisiones de investigación que se crean en un ayuntamiento son para depurar responsabilidades políticas, para aclarar unos hechos que se pueden considerar oscuros, que tienen necesidad de ser aclarados no solo ante los grupos municipales, sino ante la propia ciudadanía, y para depurar si han existido responsabilidades políticas en la gestión. Que luego en el transcurso de las sesiones de una comisión pueden dar a la luz hechos que pudieran tener indicios de criminalidad, ahí ya hay no solo el derecho, sino la obligación, como decía el señor Casá, de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial. Pero no la obligación solo nuestra, la obligación de cualquier ciudadano que conoce unos hechos que pueden resultar, que pudieran ser constitutivos de delito. Pero en este caso se trata de depurar responsabilidades políticas, como lo fue anteriormente la Comisión de Limasa, como lo fue anteriormente también la Comisión de Arnatura del Museo de la Gema. Y yo difiero del señor Cortés en cuanto a que no hayan servido de nada. Pusieron a la luz, de la de Limasa no me puedo referir tanto porque no formé parte de ella, pero por ejemplo la del Museo de la Gema pusieron a la luz una gestión política muy deficiente en un asunto que nos ha costado muchos millones de euros a los malagueños. Unos contratos que se firmaron con esta empresa promotora, Arnatura, en la que no se tomaron las debidas garantías a favor del ayuntamiento en caso de que hubiera un incumplimiento. Por la otra parte, unas obras que se llevaron a cabo y que no preveyeron la necesidad de cimentación y que nos costaron también muchos millones de euros. Unos pagos que se efectuaron de una manera, vamos a decir, alegre y sin los controles necesarios, como demuestra el hecho de que cambió el concejal de Cultura y se dejaron de efectuar esos pagos porque, a su parecer, y así lo manifestó la propia comisión, pues no estaba justificado el que se pagara. Eso la Comisión de Arnatura nos parece importante. Otra cosa es que no hubiera elementos como para que se llevara a la Fiscalía o la Autoridad Judicial, pero en cuanto a responsabilidades políticas nos parece grave las que se pusieron de manifiesto. Y en este caso de urbanismo, hombre, la justificación de crear la comisión yo creo que la vieron todos los grupos, excepto el Partido Popular, conociendo que había miles de expedientes en Málaga, que se quedaban sin tramitar, que caducaban o que prescribían las infracciones urbanísticas sin que se llegaran a sancionar. Y hay que decir que la disciplina urbanística es una de las competencias principales que tiene cualquier ayuntamiento y que no es una competencia discrecional. O sea, un ayuntamiento puede decidir si realiza un museo o no hace un museo y hace otro tipo de inversión cultural, o si lleva en ese museo una exposición o lleva otra. Son competencias discrecionales. Pero ¿cómo se lleva un procedimiento sancionador urbanístico? Es el que marca la ley, únicamente. No cabe paralizarlo, no cabe mirar para otro lado, ni cabe decir en unos casos se actúa y en otros casos no se actúa. Recordemos que en nuestro país, en la última década, pues han sido condenados, incluso han ido a la cárcel muchos alcaldes de distintos ayuntamientos por no haber demolido construcciones ilegales o por no haber sancionado construcciones ilegales. Quiero decir que la disciplina urbanística es una cosa muy seria y que no se puede decidir qué se sanciona y qué no. Y aquí ya se ha puesto de manifiesto por funcionarios que eran jefes en ese departamento que por parte de responsables políticos del equipo de gobierno se les pidió mirar para otro lado o se les impuso una serie de cortapisas para que esos procedimientos se estancaran y se quedaran en un cajón, como por ejemplo que no se podía continuar el procedimiento hasta que no se informara al concejal del distrito, algo que no está en ningún procedimiento legal, no lo dice ninguna ley. Y resulta que la concejala, en este caso del distrito, pues no abría los correos, para que de esa forma ese procedimiento no pudiera andar. O que se le impuso que para que poder ir el inspector a la obra tenía que ir acompañado del director del distrito. ¿En qué ley dice eso, que tenga que ser así obligatoriamente? Es que si no, no podían ir.
y es que se les llegó incluso a prohibir que visitaran estas obras. Esos son temas muy graves hasta el punto de que pudieran ser, no lo sé, pero reúnen indicios de que pudieran ser constitutivos de delito, y por eso lo ha llevado a la Fiscalía, al Grupo Ciudadano, y por eso lo vamos a llevar nosotros también, pero no por capricho, sino porque creemos que es nuestra obligación en ese sentido. Y por eso, en el plano político, creemos que hay responsabilidades políticas como para pedir dimisiones, que era su pregunta, en este caso, pues a los concejales que están más directamente implicados, como es el de urbanismo y la concejala del Distrito 7, de esta concreta urbanización donde estaba ubicada en ese mismo distrito. Mario Cortés, ¿va a haber dimisiones? Vamos a ver, yo me quedo con lo que estaba hablando. O sea, un funcionario, un trabajador con una responsabilidad legal de hacer inspecciones, se le prohíbe acudir a una inspección. ¿Qué hace este funcionario? Se queda callado 5 años y luego una comisión lo cuenta. Bueno, me han dado escrito al alcalde. No es creíble, Eduardo, no es creíble. El alcalde. Si yo le digo a un policía local no vayas a tal sitio, ese policía local primero va, porque no tengo autoridad para hacerlo, y segundo, pone una queja por escrito y lo denuncia. Bueno, cuando ustedes lo cesaron pasó? ya sí que no podían hacer eso, ¿eh? Que no podían poner quejas cuando estaban cesados. No, digo que cuando lo cesaron ya Claro. sí que no podían ir a la Entonces, obra, ¿eh? ¿qué me huele a mí esto? A mí me huele simplemente una represalia porque el Partido Popular cesó en sus funciones a 2 trabajadores por los motivos que todos conocemos. Y años después, ¿Cuáles son los que todos pues, conocemos? falta de eficiencia fundamentalmente. De hecho, se están haciendo... La culpa ahora es de ellos, no se tramitaran los Hombre, expedientes. al final los expedientes Villarenal se tramitaron todos correctamente, sin embargo con estas personas parece que no se podía hacer. Pero vamos, eso ya lo dirá un juez cuando llegue el momento. Lo que quiero deciros es que ¿dónde están la documentación, las quejas, las denuncias de esos señores que se les impedía hacer su trabajo? ¿Dónde están? No, han esperado 5 años a que Izquierda Unida pida una comisión de investigación, a que los grupos de la oposición lo autoricen para poder decir la verdad. Usted se va al día siguiente a la Fiscalía y dice, estas son las pruebas. No se queda callado 5 años. Un poco Dijeron absurdo, ¿no? 3 veces al alcalde, Pero por al escrito alcalde, al alcalde, sellado al juez, por Está registro. sellado y Pero registrado. vuelvo a pedir al alcalde, al concejal. Hombre, Pero me vamos a parece ver, poco al alcalde. estamos hablando de un delito grave. ¿Cómo puedes estar callado 5 años? Es que no han estado callados. ¿Dónde están las denuncias? Hay ¿Dónde 3 están escritos en los que lo medios de ponen en comunicación? conocimiento de la alcaldía. ¿Dónde están? ¿Veis lo que os digo? No, suena raro, suena muy raro. Me espero 5 años para destapar un caso que no me han dejado hacer inspecciones. ¿Y usted qué ha hecho mientras? Y en el momento que me dejaban hacer inspecciones, ¿por qué no fue? Si usted es el funcionario de máxima autoridad, ¿dónde pone que un funcionario, que es el responsable, y vuelvo a insistir, responsable legal es el funcionario, no el político? Yo le digo a un policía, mire usted, no vaya, como jefe de la policía, le digo, no vaya usted a ese sitio, y el policía dice, mire usted, yo hago lo que considero oportuno, yo soy la autoridad, no usted. Pero resulta que en urbanismo no lo hacían porque como le decían que no podían, pues ellos eran muy buenos y no lo hacían. Pero venga, hombre, no es creíble, porque el que está cometiendo un delito no es el político, es el funcionario. El incitar a prevaricar puede ser un delito, pero el no ir es prevaricar, que es un delito claramente. Luego, aquí algo suena muy raro, sale muy mal, sobre todo porque esperamos 5 años para contar esto. Y eso es lo que yo simplemente pongo de manifiesto. Esto sucedió en el año 2013-2014. ¿Dónde están las actas de denuncia? ¿Dónde están los escritos de queja? ¿Dónde está algo que han estado esperando a que ustedes convocaran la comisión de investigación? Resortes legales y públicos hay los que quieran. Miles de ellos. Pero se han esperado ¿a qué? A este día. ¿Por qué? No lo sé. Lo que están diciendo ahora es lo mismo que dijeron en escritos que están registrados hace 3, 4, 5 Desde años 2014. y dirigidos al alcalde. Pero si en prensa... Desde junio de 2014. En prensa, O sea, una de las no- señoras no que son habló hechos decía... nuevos que se hayan al inventado. final se retractó y dijo, hombre, no era exactamente así. Lo dijo en la prensa. En la comisión, a mí no me dijeron prevarica, a mí me Sí, de dijeron hecho- haz cosas que si la hubiera hecho hubiera prevaricado. De hecho, ¿Y literalmente, si me dónde, permitís... ¿Y dónde estaba? Entonces, ¿hizo o no la hizo? Y si no la hizo, ¿por qué lo denunció? Hombre, a partir de que la cesasteis ya no pudo hacer nada, eso desde luego. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que el nuevo equipo sí prevaricó? Es que cuando uno hace acusaciones de este tipo, tiene que tener muy claro lo que está diciendo. O sea, yo como no quise prevaricar, me cesaron. Eso fue el argumento que hizo esta señora. Y ahora entró un nuevo equipo que ha tramitado los expedientes según 3 jueces correctamente, y entonces, ¿qué ha pasado? Que eso sí prevaricaron porque no lo hemos cesado.
¿Entienden ustedes cómo aquí las cosas no cuadran? Nos quedan ¿Qué prácticamente 3 minutos. Me gustaría escuchar la Muy posición del rápido. Grupo Municipal Socialista. ¿Te das cuenta, Mario, que efectivamente Es que hay algo que no perdió cuadra. el alcalde una magnífica y maravillosa oportunidad de poder dar luz sobre todos estos hechos? El jueves, Si vosotros el jueves que entendíais, viene. lo hemos forzado desde el Grupo Socialista porque no vino a dar luz y a dar la cara ante estas acusaciones que para vosotros son tan tremendas, tan falsas y tan totalmente injustificadas. O sea, fíjate la oportunidad tan magnífica que perdió, que espero que la podamos recuperar el jueves gracias a la iniciativa y además que estamos de acuerdo todos los grupos de la oposición. Comentábamos, al hilo de lo que decían que había comentado la señora Domingo, exactamente dijo, no me dijeron prevarica, sino que eran sus actos y sus órdenes con las que pretendían que yo prevaricara. Incluso relató que los requerimientos continuos que había recibido para modificar el PGO con objeto de que no computara los porches y las terrazas de Villa del Arenal, en el caso de Villa del Arenal, con el fin de que, abro comillas, legalizar las infracciones urbanísticas ya detectadas. Esta es una de las muchísimas perlas que hay a lo largo de más de 3 horas que duró la comisión de investigación y son muchísimas de ellas y entiendo que efectivamente esto tiene, después de haber pasado por la comisión de investigación, tiene que ir a ¿Y por qué no lo ha dicho juzgado. antes? Si eso es verdad, ¿por qué no lo dijo cuando pasó? Toda esa información, yo creo que te lo ha esa es la explicado muy pregunta que habría bien que haberle hecho a esa Eduardo, señora. creo que lo ha explicado de una forma Tiene que magnífica Juan, creo que yo me he explicado también bastante bien. De todo esto teníais conocimiento del equipo de gobierno y del propio alcalde, no solamente a través de reuniones, llamadas, mensajes, sino incluso por escrito con sello de entrada, desde el año 2014. Vamos a ver lo que ocurre en torno a este asunto. En materia urbanística hemos hablado y mucho de economía en nuestro primer bloque, hemos hablado de urbanismo, muchos otros temas que se nos quedan, pero tenemos toda una temporada para debatir, para hablar y desde luego para pulsar también la actualidad. Agradecer mucho a todos los responsables de los grupos que hoy nos han acompañado, los que lo harán en las próximas semanas. Juan Casá, portavoz de Ciudadanos en la Casona del Parque, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Partido Popular, Mario Cortés, gracias. Gracias a vosotros. Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. En el mismo caso, Lorena Doña, desde el Grupo Municipal Socialista. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. En lo que ha sido nuestra primera entrega, la primera de las reseñas a este debate siempre abierto en la Casona del Parque, desde aquí, desde Onda Luz Televisión, ya lo saben, cada miércoles este es el espacio en el que ustedes se informan, ventana a la actualidad en el ámbito político de Málaga. Gracias.